¿Qué es la visión? ¿Qué es la optometría? Hay que tener claro que el concepto de qué es la optometría va más allá del concepto de ver bien. En realidad, ¿qué es la visión? La visión es la habilidad que tiene el cerebro para extraer, procesar la información visual que recibimos a través de la retina y relacionarla con el resto de sentidos. Esto es mucho más complejo de lo que se entiende habitualmente por visión. Hay que tener claro dos conceptos, habría que definir por un lado qué es ver y por otro lado qué es visión. Si no tenemos claro estos dos conceptos, difícilmente vamos a comprender ese proceso tan importante de la visión en el proceso de desarrollo y del aprendizaje de los niños. Para ilustrar de alguna manera qué es la visión, os voy a mostrar una imagen donde hay una serie de manchas blancas, negras, y os voy a preguntar qué es lo que estáis viendo. Vais a ver, es un animal, os voy a dar alguna pista para que podáis ver, es un animal, es una parte de un animal. Para poder procesar, para poder identificar qué es lo que estoy viendo yo en esta imagen, para poder tener percepción y comprensión, tiene que haber ocurrido algo con mi cerebro. No solo con mis ojos pueden tener una agudeza visual del 100%, que eso es tener una buena vista, pero para poder comprender esa imagen yo debo de tener, interrelacionar esas informaciones de los dos hemisferios cerebrales. Una parte va a ver las manchas, otra parte va a ver la globalidad. Se van a interrelacionar esas dos informaciones a través del cuerpo calloso y se va a producir la percepción de esa imagen, que es una vaca. En ese momento es cuando nosotros podemos hablar de que realmente hay visión. De poco nos sirve tener una buena agudeza visual si no podemos entender, comprender lo que estamos viendo, no podemos archivar esa información correcta para poder recuperarla posteriormente cuando la necesitemos. De manera que tenemos que tener muy claro que la visión es el cerebro, no son los ojos. Hay que tener claro que en el cerebro hay 35 áreas relacionadas con la visión y de esas 35 áreas hay 305 vías que también interrelacionan con la visión, y el 70-80% de información que recibimos es visual. Sobre todo teniendo en cuenta los problemas o las dificultades de aprendizaje, es muy importante la valoración visual, ya que el 80% de la información que el niño recibe es a nivel visual. ¿De acuerdo? De manera que en el cerebro todo está relacionado con el todo. Cuando evaluamos a un niño no podemos ver solo a unos ojos, tenemos que ver a esa unidad, que es el niño, teniendo en cuenta todas las entradas sensoriales. Hemos dicho que el sistema visual, el 80% de información es visual, pero hay que tener en cuenta que la información que viene de retina, hay una parte de esa información que partiendo de retina ya no llega a córtex visual, sino que va directamente al mecanismo fotostático y fotopostural del cuerpo. ¿Por qué comento esto? Comento esto para que veamos la gran relación y la gran influencia que hay en el desarrollo visual con el desarrollo de la parte motora. Cuando el niño nace hasta los 6-7 años aproximadamente, la maduración del sistema nervioso central, la maduración del sistema visual, motor, auditivo, es paralela y maduran paralelas según van avanzando en el desarrollo. De manera que si el niño no ha tenido un buen desarrollo motor, por el motivo que sea, posiblemente vamos a encontrarnos también con un problema visual de inmadurez en el desarrollo visual. Y esas habilidades que no están en su edad cronológica son las que pueden repercutir en el aprendizaje. Por eso es tan importante definir esos dos conceptos tan distintos que es ver y visión. O sea que nacemos con una estructura, con unas capacidades genéticas, con la retina, con el sistema de acomodación, el cristalino, los mecanismos de focalización, etcétera, los glóbulos oculares, etcétera. Partiendo de que nacemos una estructura sana, y luego en ese periodo de desarrollo hay toda una serie de habilidades que tienen que ser aprendidas de la misma forma que aprendemos a andar o aprendemos a caminar. Si eso no ocurre así, es cuando van a aparecer los problemas de visión, aunque no necesariamente tener problemas de visión quiere decir necesitar gafas. Son dos conceptos completamente distintos. Entonces, cuando hablemos de visión, cuando hablemos de optometría, la optometría realmente lo que hace, la optometría comportamental,
es el estudio de todas las habilidades visuales, de toda la información visual y de todo el procesamiento de la información visual, si está infiriendo o no en el aprendizaje del niño. Por eso os muestro ahora un cuadro donde es muy importante ver que en el sistema neurológico del niño tenemos una serie de vías de entrada y una serie de vías de salida. Estas vías de entrada, visual, auditiva, kinestésica, etcétera, son muy importantes, tanto lo que es la entrada de la información como su procesamiento para dar una correcta respuesta de salida, que puede ser leer, puede ser lenguaje, etcétera. ¿Qué ocurre cuando tenemos un niño de 7 años con una dificultad de lenguaje o con una dificultad de lectura? Primero de todo tenemos que ser capaces de identificar si el problema está en la vía de salida, que es el síntoma, tenemos una dificultad de lectura o de lenguaje, o el problema lo tenemos que identificar porque está en la entrada, en la vía de entrada visual o auditiva, o está en el procesamiento de esta información visual a nivel cerebral, o está en la interrelación de las distintas entradas sensoriales. Simplemente si somos capaces de identificar no solo el síntoma, sino dónde está la causa de la dificultad que está interfiriendo en el aprendizaje, podremos dar una solución adecuada a los problemas de visión y a los problemas de aprendizaje. De manera que si miramos la pirámide del aprendizaje, vamos a ver que el desarrollo de este aprendizaje hasta llegar a lo que sería el proceso de la lectoescritura tiene que pasar por toda una serie de etapas que no podemos pedirle a un sistema nervioso que esté en la punta de la pirámide si la base de la pirámide, sus habilidades visuales están por debajo de su edad cronológica, ¿vale? Con lo cual lo que hay que hacer es lo que hace la optometría comportamental, es ver en qué punto del desarrollo se encuentra el niño y a partir de ahí aplicar programas de terapia adecuados, individuales a la dificultad de cada niño. Para ello os remito, si queréis, a la página web donde podéis descargaros un documento donde tenéis todos los síntomas relacionados con las habilidades visuales, que podéis ver si vuestros hijos alguna de esas síntomas que se relacionan con problemas visuales los cumplen. Si es así, os aconsejo que busquéis un optometrista comportamental que haga una evaluación a vuestro hijo y pueda daros la mejor solución para solucionar los problemas, ya que estamos hablando de niños listos, inteligentes, simplemente tienen un problema visual que podemos resolver.